La misma imagen que tienen las católicas en el altar donde yo iba a buscar brujería, también estaban allí esa imagen. Y estaba Belié Belcán, el arcángel Miguel, y estaba también la Virgen de la Altagracia. Allí la tenían ellos en un penco cuadro allí en el altar de brujería. Y cuando iba a la iglesia católica, también tenían el mismo cuadro allí. Pero nunca me pregunté por qué eso, porque que uno ignorante. Uno no tiene los ojos tapados, porque dice la Biblia que Satanás le ha cegado el entendimiento a la humanidad para que no vean la realidad. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hay personas que viven en la ignorancia. Pero yo no encontré a alguien que me destapara el entendimiento, que me abriera los ojos. No encontré a nadie, hermanos, a nadie. Pero yo estoy hablando ahora que el que escuche este mensaje, este testimonio, para que la gente pueda abrir los ojos, para que la gente pueda recapacitar. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso estoy dando mi testimonio delante y el después. Presión. Tuvo que meterme presión en una pobreza. Tuvo que meterme en un terreno que yo no pueda salir. Bendito sea el nombre de Dios para que pueda recibirlo, porque Dios sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Yo duré 3 días pensando en ese llamado. 3 días pensando en el llamado, meditando en el llamado. Arruinado, rechazado por los amigos. Y la gente me decía que yo estaba loco porque me dejé crecer mucho cabello y mucha barba. Imagínate cómo uno está bajo depresión, de que está deprimido por algo que pasó. Solamente lo sientes tú. Y si no llegué a matarme, si no llegué a suicidarme por sí mismo, era porque Dios estaba en el asunto. Porque hay mucha gente que se ahorra, hay mucha gente que se da un tiro, hay mucha gente que pierde el cuento, hay mucha gente que matan y se matan. Gracias a Dios, Dios me rescató a tiempo. Agradeciéndole a Dios por elegirme, escogerme, sacarme de allí, del hoyo, del lodo, del pozo, de la garra del diablo. Me sacó Dios. Dios bendiga en este precioso momento del Señor de este lado, Atalaya de Cristo, Vladimir. Hoy con mi testimonio, el antes y el después. El antes y el después. Todo aquel que ha sido llamado, elegido por Dios, tiene un antes y tiene un después, al menos que no nació en el evangelio, porque hay mucha gente que nacieron en el evangelio. Su papá, su mamá eran cristianos o son cristianos. Entonces hay personas que no conocieron el mundo, no conocían nada de la cosa del mundo, solamente conocen el evangelio. Entonces esa gente así no tiene un antes. Bendito sea el nombre de Dios, porque no conocen del mundo, no conocieron al mundo. Pero yo duré 26 años siendo mundano, estando en el mundo, casado con el mundo, sometido al mundo. Bendito sea el nombre de Dios, que no conocía a Dios, no conocía a nada de la cosa de Dios. Ahora, por gravedad y por principio, o no principio, sino por culturas, toda la gente en este mundo siempre le imponen o le meten la religión católica a uno en la cabeza. Y uno nace con esa religión. Uno nace creyendo en los cuadros, creyendo en los ídolos, creyendo en el Vaticano, creyendo en el Papa, pensando que el Papa es Dios, que es el representante de Dios en la tierra, pensando que las monjas son santas, que los curas son santos, que los padres son santos,
que los sacerdotes que están en la iglesia son santos y que son hombres de Dios. Nos meten eso en la cabeza, nos meten eso en el coco aquí. Bendito sea el nombre de Dios y lo respetamos y lo veneramos y le sacamos esa, como le sacamos a esa persona que son personas de Dios supuestamente. Bendito sea el nombre de Dios. Todos nacemos con esa cultura, en que el catolicismo, esa religión, nuestros ancestros eran católicos, nuestros padres eran católicos y nosotros nacimos adorando a María, adorando a Guadalupe, adorando a la Virgen del Cobre, adorando a la Virgen a las Virgen, bendito sea el nombre de Dios, de cada país por culturas. Nos enseñan a adorar a Miguel Arcángel, nos enseñan a adorar esos cuadros, esa imagen que la Iglesia Católica proyecta y manifiesta, y nos criamos con esa cultura, bendito sea el nombre de Dios. Entonces, yo no era católico, que iba a la iglesia católica, pero mi mamá, mi papá, mi mamá era católica, de esa católica. Bendito sea el nombre de Dios, que iba a la iglesia católica y se juntaba con los padres, con los sacerdotes, con la monja, a hacer actividades y a hacer cosas. Entonces eso fue lo que nos inculcaron en la cabeza. Bendito sea el nombre de Dios, que esa es la religión, la que lleva a uno al cielo, y adorando a esos cuadros y adorando a esa imagen. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, y yo nací en un hogar prácticamente católico. Mi mamá era muy católica, muy católica. Y eso fue, la hermana mía fue bautizada en la iglesia católica, también se casó por la iglesia católica y a veces íbamos los domingos a la iglesia católica. Bendito sea el nombre de Dios, porque nos metieron eso en la cabeza. Nos metieron eso en la cabeza, que ahí es que está Dios, supuestamente, que Dios está ahí. Y casi la mayoría de las personas nacieron con esa cultura, con esa costumbre. Bendito sea el nombre de Dios. Pero verdaderamente, hermanos, verdaderamente, yo fui una persona muy silenciosa, una persona que no hablaba mucho, una persona muy silenciosa. Bendito sea el nombre de Dios, que no me gustaba hablar mucho, quizá era muy tímido, era una persona callado, una persona silenciosa, muy callado. Bendito sea el nombre de Dios, quizá con mucha vergüenza, con mucha timidez, con mucho miedo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero en el transcurso que uno va creciendo, uno va desarrollando, bendito sea el nombre de Dios, uno va aprendiendo cosas, uno va aprendiendo más cosas. Entonces yo tuve un antes en el mundo. Tuve un antes, ya a la edad de 16 años, que lo cumplí, yo me enganché, como decimos aquí, me enganché a la milicia, me enganché, aleluya, a ser militar. Ahí en esa institución duré unos cuantos años siendo militar. Luego entonces me salí de esa institución. Bendito sea el nombre de Dios. Y verdaderamente, hermanos, ahí aprendí muchas cosas que no sabía, porque ahí la mente se desarrolla más. La mente se abre más cuando uno ya es militar, que uno es de esa institución. La mente se le desarrolla más, se le abre más la mente. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahí entonces, cuando la mente se desarrolla y se abre, ahí explota todo lo que tú tienes por dentro. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, yo era una persona muy arrogante, era una persona muy aburrido, una persona con un rostro fuerte, aburrido, arrogante, que
lo que yo decía, eso era, bendito sea el nombre de Dios. Entonces, yo verdaderamente en ese camino donde iba y donde estaba, ahí no tenía esa paz, no tenía esa, la paz que tengo ahora. Por eso uno tiene un antes, y en ese antes, cuando uno conoce ese antes, ya uno no quiere volver allá. Porque allá yo duré 26 años en el mundo, fumando droga, hueliendo droga, polvo, fumando tabaco, eso de marihuanas. Bendito sea el nombre de Dios. Bebiendo todos los días, fornicando con diferentes mujeres. Fornica aquí, fornica allí, ya usted sabe cómo está en el mundo, y buscando brujería también. Buscando los brujos, me metí a los altares a buscar brujería. Bendito sea el nombre de Dios. Me bañaba con agua hedionda, me entregaban un pote de agua hedionda, de agua perfumada, pero hedía mucho, y me bañaba con esa agua. Bendito sea el nombre de Dios. O en perfume. Esto es perfume. Bendito sea el nombre de Dios. Pero entonces ellos hacían un perfume también, y eso de que para conseguir dinero, perfume para tener suerte, y ya usted sabe, perfume de diferente forma. Y a veces era una agua que tenía que bañarme de la cabeza a los pies con esa agua hedionda, buscando brujería. Y verdaderamente era más tabura que era más tabura que se me imponía. Es decir, Satanás me tenía tan atado y tan esclavizado, bendito sea el nombre de Dios, que yo no conocía al Señor. Yo en la religión católica, porque en mi casa había un cuadro de Miguel Arcángel y había un cuadro de la Virgen de la Altagracia. Entonces, esos eran los santos que yo creía que eran los santos de Dios, supuestamente. Esos eran los santos que yo creía que eran de Dios. Entonces, como nos enseñan esa cultura, eso es lo que yo adoraba. Eso es lo que yo adoraba y lo que yo buscaba. Pero verdaderamente nunca me pregunté, porque a veces cuando uno está en el mundo, uno es un ignorante. Un ignorante. Porque los mismos cuadros, la misma imagen que tienen las católicas, en el altar donde yo iba a buscar brujería, también estaban allí esa imagen. Allí estaba Elías Belcán, el Arcángel Miguel, y estaba también la Virgen de la Altagracia. Allí la tenían ellos en un penco cuadro, allí en el altar de brujería. Y cuando iba a la iglesia católica, también tenían el mismo cuadro allí. Pero nunca me pregunté por qué eso, porque que uno es ignorante, uno no tiene los ojos tapados, porque dice la Biblia que Satanás le ha cegado el entendimiento a la humanidad para que no vean la realidad. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hay personas que viven en la ignorancia. Pero yo no encontré a alguien que me destapara el entendimiento, que me abriera los ojos. No encontré a nadie, hermanos. A nadie. Pero yo estoy hablando ahora que el que escuche este mensaje, este testimonio, para que la gente pueda abrir los ojos, para que la gente pueda recapacitar. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso estoy dando mi testimonio delante y el después. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces la gente hoy en día vive en la ignorancia de su entendimiento, haciendo cosas que no debe hacer porque son unos ignorantes. Quizá lo están haciendo inocentemente, pero le estamos hablando y le estamos exhortando ahora. Quizá en aquel tiempo, no había personas que me dijera la verdad, porque esa tecnología no estaba tan desarrollada como está ahora, porque eso hace ya muchos años atrás. Ahora uno ve muchísimos mensajes de muchos cristianos por las redes, de diferentes tipos, testimonios, esto, aquello. Antes no era así. Bendito sea el nombre de Dios. Antes era más cohibido esos mensajes cristianos por las redes, pero ahora hay diferentes mensajes, diferentes predicaciones, testimonios por las redes sociales, que ahora mismo el que pasa por ignorante
y por inocente, aleluya, es porque quiere, porque en el internet hay de todo. Todo lo que tú buscas en Google, ahí lo encuentras. Bendito sea el nombre en YouTube, ahí lo encuentras. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo estoy dando este testimonio quizá para edificación, o no quizá para edificación de otras personas. Usted lo comparte con un amigo, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, para que también abra los ojos. Yo estaba bien atado, hermano. Yo estaba bien atado, hermano, dominado por el diablo, buscando brujerías, buscando serme rico de una de otra manera, con una arrogancia, con un orgullo que yo tenía y con la cara siempre amarrada, aburrido, vivía aburrido todo el tiempo de la vida y con ese vacío que por más que fornicaba como quiera era un vacío. Por más que olía a droga, fumaba el pachuché, marihuana, bendito sea el nombre, de cerveza, mucho alcohol, bendito sea nada de eso, aleluya, pudo llenar mi corazón. Nada de eso, porque el problema es que para tú poder estar en paz en el mundo, tú tienes que pagar un precio muy grande. Pero es una paz pasajera y es una paz ficticia por un momento y por un chin. Porque yo cuando me metía a mi cantazo de droga, yo me sentía bien en ese momento, me sentía grande y me sentía supuestamente como gozoso, me sentía alegre. Bendito sea el nombre de Dios. Pero eso se iba. En el momento, eso ya a la media hora se iba esa alegría. Y luego tenía que invertir más dinero otra vez en una bolsita de droga para otra vez metérmela. Y pasaba la noche entera oliendo droga, bendito sea, y bebiendo cerveza, bebiendo romo, bebiendo alcohol. Bendito sea el nombre de Dios. Y al otro día amanecía así un peso en los bolsillos. Al otro día amanecía estropeado, sin nada. Porque gasté todo el dinero en cerveza, en mujeres, en droga, en cigarrillos, ya usted sabe. Esa era la vida que yo tenía en el mundo. Por eso dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen derechos y al final son caminos de muertes. Ese camino a mí me parecía correcto, me parecía bien. Bendito sea el nombre, creyendo en el Arcángel Miguel, creyendo en María en la Altagracia, creyendo en la Virgen, creyendo en los ídolos, creyendo en el Papa, en el sacerdote, en el cura, creyendo que el Papa es Dios, porque esa es la ignorancia que uno tiene y tiene mucha gente que creen que el Papa es Dios y creen que Él es el representante de Jesucristo en la tierra. Mentira del diablo. Él es el representante de Satanás en la tierra, pero no es de Dios. Antes yo creía que Él era el representante de Dios en la tierra, que Él era el representante de Jesús en la tierra. Pero ahora, cuando Dios entonces, hermanos, me abrió los ojos y me dio entendimiento, pude entender muchas cosas, porque estaba ciego. Estaba ciego completamente, bendito sea el nombre de Dios. Ahora bien, ¿cómo fue mi llamado? Mi llamado, hermanos, yo estando durmiendo, mi primer llamado, porque tuve dos llamados, pero en el primero yo no me convertí a Cristo, no lo acepté. Mi primer llamado, Dios me llamó en sueño, porque no tuve el privilegio en ese tiempo que un evangélico me predicara la palabra, que un profeta me diga, mira esto y esto y esto y esto, porque tampoco tuve la oportunidad de ir a ninguna campaña, oír ningún predicador en ese tiempo. Bendito sea el nombre de Dios. Nunca fui a una campaña, a una predicación, porque ahora sí, ahora la gente va a la campaña y el profeta le dice, mira, tú esto y esto y esto y esto. Yo no tuve el privilegio nunca de que alguien me llamara por mi nombre y me diga lo que va a pasar y esto y aquello. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios lo que hizo fue que me llamó en sueño. Me llamó a través de una visión, de un sueño, de una revelación, donde a mí me dieron un tiro en la cabeza en ese sueño. ¡Bum! Claro, Dios me estaba presentando el futuro, porque yo era un hombre aburrido, hermano. Cuando yo llegaba a los bares, a la discoteca,
a los lugares, aleluya, la gente que estaba ahí de una vez decían, llegan los locos o llegó el loco. Bendito sea el nombre de Dios. Porque era una persona arrogante y me se veía en la cara que él no era bueno, que era una persona malo. Y más siendo entonces militar. Bendito sea el nombre de Dios. Que eso me se fue a la cabeza y pensaba que yo era un Dios o pensaba que yo era alguien, pero yo me estaba engañando por sí mismo. Yo estaba destruyendo mi alma, pero no me daba cuenta, pero el diablo me estaba haciendo creer que yo estaba bien y que yo iba bien. Aleluya, yo iba derechito al infierno, era que yo iba si seguía en ese camino en el cual yo llevaba. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Dios me llamó por primera vez a través de un sueño donde una persona me dio un tiro ahí en la frente. ¡Bum! Con un revólver, con una pistola. Y yo sentí el tiro que me penetró la frente. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo caí para atrás como muerto. Pero cuando estaba cayendo para atrás como muertos, vi una luz del cielo que vino y me abrazó. Esa luz del cielo me abrazó y me sujetó. Bendito sea el nombre de Dios. Y donde yo caí no era en la tierra, sino dentro de aguas. Dentro de las aguas. Dentro de un río caí. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando yo caí en el río, yo vi que la bala se salió. Y yo dije, oh Dios. Y quizás nunca hubiera mencionado la palabra Dios. Porque yo lo que creía en María y lo que creía era en el Arcángel Miguel y en la Virgen de la Altagracia. En eso fue lo que me metieron en la mente y eso fue lo que yo aprendí. Bendito sea el nombre de Dios. Como los católicos dicen que María tiene más poder que Dios y que María es la madre de Dios. Entonces todas las glorias uno se la da a María. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces uno no menciona ni a Jesús ni menciona a Dios, sino a María. Porque ellos le han metido esa mentira al pueblo. Le han metido esa mentira a la humanidad que María es la madre de Dios y que María tiene más autoridad que Dios y que María está por encima de Dios. Mentira del diablo. Eso es mentira de Satanás. Bendito sea el nombre de Dios. María murió, pero antes no me lo enseñaron así, pero antes tampoco lo sabía así. María murió y no resucitó. Murió en Cristo. Jesucristo sí murió y él sí resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Entonces a él sí nosotros debemos dar la gloria porque los muertos no escuchan. Pero Jesús murió y resucitó y él escucha tus oraciones, pero María murió, no resucitó. Entonces, ¿para qué le oran a María? Pero yo antes le oraba. Pero yo antes le pedía a María y le prendía una vela a María, aleluya, santo, para que me respondiera tal peticiones. Pero ¿cómo María me va a oír si está muerta? Los muertos no oyen, los muertos están muertos, están en las tumbas, están podridos allí la carne. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces estaba metido en la ignorancia, en esa ignorancia. Pero, gracias a Dios, le cuento primero el antes, el llamado de Dios. Yo dije cuando me desperté del sueño, wow, esto es un llamado de Dios, sin yo saber. Esto es un llamado de Dios. Me voy a convertir sin yo saber. Pero el problema es que ya Dios estaba tratando conmigo en mi mente, en mi vida. Ya Dios estaba en el asunto. Ya Dios estaba, aleluya, dándome ya, aleluya, para poderme llevar al camino correcto. Para poderme llevar al camino correcto. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, yo le dije a un amigo mío, Dios me está llamando a través de un sueño y voy a convertirme a Cristo. Y él dijo, no lo creo. Tú no te vas a convertir nada. Le dije, sí, yo voy a convertirme a Cristo. Me voy a arrepentir a Cristo. Voy a buscar de Dios. Y él me dijo, mentira, tú no vas a hacer nada. Aleluya, pero el diablo hablando, bloqueándome el llamado, porque el diablo también tiene su emisario. Satanás tiene su emisario donde quiera.
Bendito sea el nombre de Dios. Y verdad, hermano, pasan los días, pasó el tiempo y no acepté a Cristo. No busqué de Dios nada con ese llamado que Dios me hizo. Y aunque yo dije que iba a convertirme, o sea, seguí buscando brujería, seguí adorando al diablo, seguí adorando a la Virgen de la Altagracia, seguí, aleluya, invocando a Miguel Arcángel, prendiéndoles velas y pidiéndole, y también al corazón de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios, a ese cuadro, que es el espíritu más dolor, el corazón de Jesús, el Cristo crucificado. Ese es un demonio que lo usan mucho en el vudú en Haití para poner a la gente a sufrir. Bendito sea el nombre del Señor. Y a ese yo adoraba en mi ignorancia, porque yo no conocía a Dios. Yo no conocía al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. No lo conocía, hermanos. Pasa tiempo, viene tiempo. Y pasó un tiempo ya, un lazo de algunos, quizá 4 años. Bendito sea el nombre de Dios. Yo seguía en mi mundo con un llamado que Dios me hubiera hecho ya antes, pero yo no lo acepté en ese momento. Y seguí mi mundo, seguí buscando brujería, seguí volviendo drogas, seguí fumando. Y me metió Dios en esos 4 años, me metió Dios en una depresión por algo que pasó, que no lo voy a contar aquí porque todavía esa persona sigue viva. Bendito sea el nombre de Dios y no quiero meterme en un problema. Pasé una depresión, un engaño, una traición. Pero Dios, aleluya, como dice un viejo dicho, Dios te llama con amor y si no viene con amor, viene con dolor. Así vine yo al Señor con mucho dolor y mucho sufrimiento. Bendito sea el nombre de Dios. Me hizo el segundo llamado el Señor. Me hizo el segundo llamado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cómo fue este segundo llamado? Porque Dios tiene misericordia, hermanos. Dios no quiere que tú perezcas ni que tú te pierdas. Dios quiere que tú te arrepientas. El segundo llamado, ya después que pasó 4 años, yo en un sufrimiento, en un dolor, en una aflicción, que estaba yo estaba a borde ya de darme un tiro o de ahorcarme, de matarme. Llegué a ese terreno de ahorcarme o darme un tiro o matarme yo mismo. Bendito sea el nombre de Dios, porque el diablo me estaba empujando para que yo me suicide, para que yo me mate. Aleluya, para que yo cometiera un error. Me estaba empujando. Como ya Satanás sabía el propósito de Dios conmigo y que ya Dios me hubiera llamado en sueño, Satanás no pierde la oportunidad de empujarte a la deriva para, aleluya, matarte, destruirte y robarte, porque el plan de Satanás es eso. Bendito sea el nombre de Dios. Pero Dios con su plan y con su propósito, cuando Dios tiene cosas grandes con uno, también Dios no pierde el chance ni la oportunidad, ni le da la cavidad al diablo para que logre su propósito. Dios nuevamente me llamó en un sueño semejante al otro sueño. Me veo, aleluya, que estoy en Haití, porque yo buscaba brujería en Haití, porque Haití hace frontera con esta provincia donde estoy, en este lugar. Me veo en Haití, bendito sea, buscando brujería. Yo iba con un haitiano a buscar brujería en Haití. Bendito sea el nombre de Dios, para donde un brujo allá en Chote. Bendito sea el nombre de Dios, que me lo recomendan y me dijeron que ese brujo sabe mucho y que ese brujo me puede hacer rico, porque el plan mío era yo hacerme rico de una de otra manera. O sea, la mente diabólica, la mente contaminada, la mente sucia que tiene el ser humano, como hay personas que tienen la mente sucia y contaminada, y el plan de ellos es hacerse el rico a como dé lugar. Yo tenía esa mente contaminada, esa mente podrida, vamos a decir, bendito sea el nombre de Dios. Y me vi en ese sueño con ese moreno, bendito sea el nombre de Dios, buscando brujería. Pero allá pasó algo, allá sucedió algo muy fuerte. Allá nos persiguieron los haitianos con machete. Allá los haitianos me persiguieron con machete. Y yo salí corriendo, bendito, y los haitianos, una turba de haitianos con machete y palo atrás de mí. Y logran agarrarme. Y cuando me agarraron, me picaron.
Me machetearon por toda la cara, por todo el cuerpo, todo picadito. Bendito sea el nombre de Dios. Y de último, me mocharon la lengua. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando me mochan la lengua, porque yo sentía eso en el sueño como que era en vivo, como que era algo real. Cuando me mochan las lenguas con un machete, bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Yo dije, oh Dios, otra vez la misma palabra que dije en el primer sueño, oh Dios. Y entonces la lengua se repuso en el sueño y yo desperté ahí mismo del sueño. Dijo, wow, Dios me está llamando. Dios me está llamando y tengo que convertirme a Cristo. Yo estaba afligido, hermano. Yo estaba bajo una depresión, bajo una traición, un engaño que alguien me hubiera hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ya, gracias a Dios, todo se normalizó. Yo estoy diciendo eso antes de lo que antes pasó. Yo estaba bajo una depresión, bajo una traición, bajo algo que ocurrió en mi vida, que no lo puedo decir por aquí, por ética ministerial y porque no puedo decirlo. Bendito sea el nombre de Dios, pero usted sabe cuando una gente está en una depresión, está bajo algo que te hicieron a ti tan mal, tan fuerte. Bendito sea el nombre de Dios. Pero entonces Dios llega a tiempo para que Satanás no te mate. Así llegó Dios a tiempo. Aleluya. Y se metió Dios y me llamó otra vez a través del sueño. Y como yo buscaba mucha brujería en Haití, mira dónde hice el sueño, en Haití. Y allí me mataron. Allí me picotearon. Me dieron mucho machete por todos lados. Y allí me mocharon las lenguas. Y yo dije, oh Dios. Y ahí desperté del sueño. Cuando desperté del sueño dije, wow, Dios me está llamando de nuevo. Gloria a Dios, me voy a convertir a Cristo. Ahora imagínate, ve, yo arruinado, empobrecido, bajo una depresión terrible. No me queda de otra. No me queda de otra. No tengo salida. Bendito sea el nombre de Dios. Porque Dios tenía que hacerlo así de esa forma para matar mi orgullo. Dios tenía que hacerlo de esa forma, empobrecerme, aleluya, para quitarme la arrogancia. Porque yo no era muy arrogante y muy altivo y muy orgulloso. Entonces Dios tuvo que meterme a mí en una depresión, en una pobreza. Tuvo que meterme en un terreno que yo no pueda salir. Bendito sea el nombre de Dios para que pueda recibirlo, porque Dios sabe toda la cosa. Dios sabe toda la cosa. Bendito sea el nombre de Dios. Yo duré 3 días pensando en ese llamado. 3 días pensando en el llamado, meditando en el llamado. Y como estaba empobrecido, sin nada, arruinado, rechazado por los amigos, y la gente me decía que yo estaba loco porque me dejé crecer mucho cabello y mucha barba. Imagínate, como uno está bajo depresión, que está deprimido por algo que pasó, solamente lo sientes tú. Y si no llegué a matarme, si no llegué a suicidarme por sí mismo, era porque Dios estaba en el asunto. Porque hay mucha gente que se ahorca, hay mucha gente que se da un tiro, hay mucha gente que tiran del puente, hay mucha gente que matan y se matan ellos. Gracias a Dios, Dios me rescató a tiempo. Dios me rescató a tiempo. Bendito sea el nombre de Dios. Y hoy le digo a esas personas que están pasando quizá un proceso bajo una depresión, que están deprimidos, que hay todavía solución para ti. Hay solución para ti. Dios, Jesucristo, te quiere ayudar. Jesucristo quiere ayudarte. No importa que tú estés bajo droga. No importa que estés bajo la fornicación, bajo alcohol. No importa el estado que tú estés. Jesucristo quiere ayudarte. Él me ayudó a mí, me sacó de esa depresión, me sacó de ese problema que tenía tan grande.
que yo pensaba que todo ya se derrumbó para mí. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo 3 días pensando el llamado, meditando en el llamado que Dios me hubiera hecho, semejante al primero. Y fui a la iglesia, a una capilla chiquita, en una iglesia pequeña, con pocos miembros. Y fui allí a esa iglesia y me arrodillé ante Dios. Y allí oran por mí. Oran por mí. Aleluya, yo acepté a Cristo en mi corazón. Acepté a Cristo en mi corazón, que era algo difícil. Era algo muy difícil para mí, con ese orgullo y esa arrogancia que yo tenía. Y allí tuve que arrodillarme porque Dios me quebrantó. Dios me quebrantó la arrogancia, el orgullo que tenía. Bendito sea el nombre de Dios. Me lo hizo comer, me lo hizo tragar. Aquí el único poderoso es Dios. Aquí el que transforma, el que cambia es Dios. Inmediatamente Dios comenzó a trabajar conmigo, con mi vida. Comenzó a sacarme de la mente todo pensamiento negativo. Comenzó a sacarme de la mente toda pudrición, toda contaminación que tenía yo en mi mente. Toda venganza, toda aflicción, todas esas cosas malas que yo tenía en mi mente. Dios fue limpiando, fue purificando mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta el día de hoy, hermano. Hasta el día de hoy. Pero tampoco puedo decirle que cuando tú entras al evangelio, que tiene un problema en el mundo, Dios va a comenzar a actuar y a quitarte la carga a chin. Dios va a hacerte descansar a chin. Yo estaba cargado y cansado terrible, hermano. Pero fue a chin que Dios fue quitándome el cansancio y la carga. 14 años siendo procesado y probado por Dios. 14 años, hermanos. 14 años siendo procesado y probado por Dios en este evangelio. A chin fue quitándome la carga. A chin fue despojándome las cosas que a él no le agradaba de mí. Esto no es, hermano, de un día para otro, porque la santificación es algo que es un proceso de tiempo, Eso no es de un día para otro, porque es una limpieza que Dios hace en el alma. Y eso va caminando al paso, eso va trabajando al paso del Espíritu Santo, y es conforme a la fe que tú tengas. Porque si tú lo que estás relajando con el Señor, porque hay mucha gente que se arrepienten a Cristo, pero con un pie adentro y un pie afuera, entonces Dios no puede hacer el trabajo así. Dios no puede limpiarte así. Dios lo hizo conmigo y me limpió de todo. ¿Sabe lo que de todo, hermano? Y puso mi pie sobre la roca. Puso mi pie sobre peña. Me enseñó principios de justicia, de obediencia y de serle fiel a su palabra. Me enseñó predicar el evangelio conforme a lo que yo viva. Conforme a lo que yo viva. Porque el que predica el evangelio y no vive lo que predica se condena ahí mismo. Dios me dijo, predica lo que tú vives, no sea un poquito, pero lo que tú vivas tienes que predicar para que no te condene. Busca mi reino y mi justicia. Desde el principio comencé a buscar su reino y su justicia para conocer su reino, para conocer su voluntad, para conocer su justicia. Qué diferente la justicia de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí estoy agradeciendo todos los días a mis padres por la transformación. Agradeciéndole a Dios por elegirme, escogerme, sacarme de allí, del hoyo, del lodo, del pozo, de la garra del diablo me sacó Dios.
Bendito sea el nombre de Dios. Y aquí estoy firme, firme por su misericordia, alabando su nombre y adorando su nombre, amándolo a Él por encima de todo. Porque Él me enseñó, en esos 14 años de proceso, Él me enseñó muchos principios que el hombre tiene que obedecer. A Dios hay que amarlo por encima de toda la cosa en este mundo y saber estar conforme con lo que Dios te permite. Bendito sea el nombre de Dios. Que por eso muchos evangélicos han fracasado, porque no están conformes con lo que Dios les permite a uno. Y se adelantan al proceso, se adelantan al tiempo de Dios y fracasan. Por eso es necesario ser probado, ser procesado por Dios. Es necesario. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermano en Cristo, manténgate firme en el evangelio. No esté en el evangelio para que digan. No sea cristiano para que digan. Sea cristianos evangélicos porque tú quieres la salvación de tu alma. Y para eso tú tienes que obedecer el evangelio. Tú tienes que obedecer a aquel que te llamó. Tienes que obedecer a Cristo, el que te sacó del hoyo, el que te sacó del pozo, el que te sacó de ese lugar cenagoso, de esa pudrición. Dios me sacó de allí y todos los días le agradezco al Señor. Padre, te agradezco. Me ha dado una esposa, tengo mi esposa, tengo mi hogar, tengo mis 3 hijos. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Tengo alimentos en mi casa, comida para comer. No soy rico, pero tengo la bendición de Dios, que es lo más importante. Tengo el favor de Dios, tengo la fe en el Señor, que es lo más importante. Bendito sea el nombre de Dios. No tengo casa, no tengo jipeta, no tengo carro, no soy profesional. Soy un hombre de poco estudio, no estudié mucho. Bendito sea el nombre de Dios. Pero tengo la fe en el Señor, en aquel que me llamó. Tengo la fe en Cristo. Tengo la confianza en Él. Porque Él me llamó. Y si Él me llamó, es para algo grande. Si Él te llamó a ti, es para algo grande. El problema es que muchas veces nosotros detenemos el propósito de Dios. Detenemos el plan de Dios. Y por eso Dios nos castiga. Y vivimos todo el tiempo castigados, bajo presión, por la desobediencia. Hasta ahora me he mantenido firme en el evangelio, sin fluctuar, creyendo solamente en aquel que me llamó, Jesucristo. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad. Padre, gracias, Señor Jesucristo, que este testimonio, Señor, impacten a aquellos, Señor Padre, que están pasando, Dios mío, por una depresión, que están pasando por un momento difícil, Señor, que han dicho, ya se acabó todo, que han dicho, ya estoy vencido, que han dicho, ya está bueno. Todavía queda una oportunidad. Jesucristo vino para ayudarte. Él a mí me ayudó. Y aquí estoy sonriéndole al Señor. Aquí estoy libre, sonriéndole a papá y dándole gracias a Dios. Porque si no hubiera sido por Él, hermano, yo estuviera muerto. Que yo estuviera, hermano, en el infierno, en la condenación, ardiendo en fuego allí. Hace tiempo que estuviera muerto, porque yo era muy arrogante, era muy prepotente. Era una persona de mucho odio, de mucha ira, que actuaba rápido. Bendito sea el nombre de Dios. Pero Dios me transformó y me cambió. Y como lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Él lo hizo conmigo, también lo hace contigo. Pero tienes tú que permitirle a Dios que Él te transforme y te cambie. Dios te bendiga y Dios te siga guardando, hermano. Así que comparte este testimonio, que será de mucha bendición para aquellos que están pasando un momento difícil
y que están pasando verdaderamente, hermano, una depresión, que están deprimidos, que están atormentados por algo que le hicieron, una traición o algo, hermano. Yo pasé por todo eso. Bendito sea el nombre de Dios. No es fácil, pero hay alguien que te quiere ayudar. Y ese alguien es Jesucristo.